auspicio del Laboratorio Sofía, que nos está apoyando en el curso de Norfaco. ¿No? Recuerden a todos que la primera temporada de Norfaco culmina en el mes de abril. La segunda temporada reinicia en el mes de mayo. La segunda temporada va a ser un poco más larga, unos temas un poco más específicos, que contará también con una dinámica similar, ¿no? Estamos intentando coordinar con algunos laboratorios para intentar implementar el final del curso con un wet lab, ¿no? Que esperemos se pueda lograr. Pero eso todavía está en conversación. Muy bien, vamos a darle pase a Yuri para que pueda presentarnos la publicidad. Yuri. Muy bien, buenas noches, bienvenidos a todos. En el chat estamos enviando los links para que puedan participar tanto del sorteo y puedan también dar su inscripción de asistencia. El día de hoy vamos a tocar dos temas súper importantes. Tenemos a dos grandes ponentes con nosotros ayudándonos en la cátedra. Vamos a dar inicio al tema o al primer tema de hoy. Primero, no sé si Yuri tienes el banner para publicarlo, para compartirlo antes de dar pase a la doctora. Bien, perfecto. Entonces vamos a iniciar con la primera ponencia. ¿Qué más necesito para una buena FACO? Esta ponencia está a cargo de la doctora Ana Paula Aroni, médico cirujano egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Privada Antenor Orrego. Hizo la especialidad de oftalmología en el Instituto Regional de Oftalmología Manuel Servat Univaso en Trujillo, a través de la Universidad Nacional de Trujillo, y actualmente médico oftalmólogo y asistente de la clínica Oftalmo Center en Trujillo. Doctora, muy buenas noches. Le doy el pase para que pueda iniciar. Bien, el tema de hoy, que se llama ¿Qué más necesito para mi FACO? Si bien es cierto, en las exposiciones previas hemos visto que es muy importante determinar el tipo de paciente que vamos a operar, es muy importante encontrar los factores que pueden contribuir a que se vaya a complicar la cirugía. Y esto es importante porque tenemos que anticiparnos y ayudarnos de otros instrumentos e insumos que nos van a ayudar a que la cirugía sea más segura, ¿no? Y tengamos un resultado adecuado. Entonces, el día de hoy vamos a hablar acerca de dos de estos insumos importantes, como son las tinciones y los viscoelásticos o dispositivos viscoquirúrgicos oculares, que en su siglas en inglés son OVD. Entonces, en las tinciones tenemos que uno de los pasos principales y más importantes para que el resto de la cirugía de catarata se dé de una manera adecuada es la capsulorhexis, ¿no? Entonces, para realizar la capsulorhexis, como estamos viendo en este video, es ideal o fundamental que haya un buen reflejo rojo. Entonces, en este caso, por ejemplo, no se está utilizando ninguna tinción ya que hay un buen reflejo rojo, pero sabemos que existen múltiples patologías o situaciones en las que
este reflejo rojo no va a ser el adecuado, sobre todo en pacientes, en los que las cataratas van a ser mucho más maduras, ¿no? Entonces, dentro de los tipos de tinciones que se han estudiado a lo largo del tiempo, tenemos desde la violeta genciana, verde de indocianina, fluoresceína y el azul de tripán. El día de hoy vamos a hablar sobre todo sobre el azul de tripán, ya que esta es la única tinción aprobada por la FDA para el uso en la cirugía de catarata. Entonces, el azul de tripán, desde los años 70 aproximadamente, fue usado para teñir el endotelio de córneas donantes. Entonces, el azul de tripán, ¿cómo funciona? Este crea una tinción por exclusión, es decir, determina o diferencia células viables de no viables, porque aquellas que no son viables van a tener una membrana basal alterada que va a permitir que el colorante ingrese. Entonces, como vemos en las imágenes de la derecha, esto puede ayudar a distinguir, por ejemplo, en estudios más recientes, que estudian conservantes, preservantes de córneas, determinar cuál es mejor según la cantidad de pérdida de células endoteliales a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, esto ya se usaba desde 1970 para así asegurar que la córnea donante tenía la cantidad necesaria de células endoteliales. Entonces, a partir de 1990 ya se comenzó a usar el azul de tripán ya para mejor visualización de la cápsula anterior intraoperatoriamente. Ahora, tenemos el azul de tripán, ¿y cuánto debemos usar de azul de tripán? Porque el azul de tripán se utiliza en muchos otros procedimientos que no son oftalmológicos. Entonces, cuando se comenzó a usar, se hicieron estudios tanto en animales como en humanos, ambos de ellos evaluando distintas concentraciones, y por ejemplo, en el primero, Chang encontró que una concentración de 0.1% permitía una tinción adecuada de la cápsula anterior. Y en humanos, Jake encontró que 0.0125% era adecuada para teñir adecuadamente. Entonces, ya tenemos la concentración y ahora cuánto tiempo debemos dejarlo actuar. In vitro se ha visto mediante la acumulación del azul de tripán, unos 60 segundos es adecuado para que en fotos digitales se vea una buena exposición de la cápsula anterior. Pero, clínicamente se ha demostrado en diversos estudios que eso basta unos segundos, mencionan hasta 30 segundos para que exista una buena visualización de la cápsula anterior. Entonces, todo esto habla acerca de la efectividad del azul de tripán para teñir la cápsula anterior. Pero, ¿qué tan seguro es el azul de tripán? Entonces, se han realizado estudios in vitro, donde las pruebas en células endoteliales de conejos no han demostrado toxicidad en concentraciones de hasta 0.4 durante un minuto seguido, ¿no? El cultivo ya ahora de fibroblastos corneales humanos demuestra que la concentración más baja de 0.01% es tóxica finalmente, pero después de una exposición de 6 horas, ¿no? Que no ocurriría en una cirugía de catarata normal. Y estudios clínicos ya han demostrado que en humanos, ¿no? Durante la cirugía, no suele causar intraoperatoriamente una elevación muy pronunciada de la presión intraocular o una inflamación intraocular significativa o disminución del conteo de células endoteliales, ¿no? Por ejemplo, comparando el uso del azul de tripán, ya sea mediante la técnica con burbuja de aire, versus solamente aplicando burbuja de aire sin ninguna tinción en los pacientes, se demostró que la diferencia de pérdida de células endoteliales no es mucha, ¿no? Incluso es menor en 7.5 versus 10.2. Y a los 8 años también se han estudiado sus efectos adversos que no se han encontrado, pero se menciona siempre el efecto sistémico, teratogénico y carcinogénico del azul de tripán, pero a nivel sistémico, ¿no? No a nivel local. O mejor dicho, no hay a la concentración en la que se utiliza y bajo el tiempo que se utiliza y removiendo el azul de tripán, no se ha demostrado que se absorba sistémicamente y que tenga estos complicaciones, pero siempre se recomienda tener precaución con embarazadas.
Ahora, el azul de tripán, entonces, como mencioné, nos va a ayudar en ciertas situaciones, como cataratas blancas, cataratas luminescentes, opacidades corneales donde necesitamos un mejor contraste de la cápsula frente a la catarata que estamos operando, no necesariamente tan madura. Y en patologías donde haya hemovitrio, por ejemplo, pero también en el cirujano que está aprendiendo a operar cirugía de catarata, porque esta tasa de completar la capsulorhexis circular continua es mucho mayor usando el azul de tripán que sin usarlo. Entonces, se ha reportado una tasa de éxito de 96.5 hasta 100% usando el azul de tripán. Incluso la tasa de conversión a cirugía extracapsular, luego de hacer una capsulorhexis incompleta, disminuye usando el azul de tripán un 3.85% versus un 28.3% cuando no se usa. Entonces, ante un cirujano en aprendizaje, es importante, si es que aún no hay la rapidez y la capacidad aún para hacer la capsulorhexis, de usar incluso en cataratas no maduras, ¿no? Ahora, ¿cuáles son sus ventajas y desventajas adicionales a las que ya mencionamos? Se ha demostrado que al usar el azul de tripán hay una reducción de la elasticidad capsular y mayor fragilidad. Quiere decir que es un poco más fácil realizar la capsulorhexis usando el azul de tripán. Otra cosa que se ha encontrado es que en cortes de córneas, en cortes de cristalinos donde se ha utilizado el azul de tripán, se ha encontrado que se disminuye la densidad y viabilidad de células epiteliales cristalinianas. Y esto se ha tratado de dar una traducción o una ventaja de que probablemente disminuya la opacidad de cápsula posterior, teniendo en cuenta que la persistencia de estas células epiteliales en la cápsula contribuiría, ¿no? Entonces, al usar el azul de tripán, podría haber una disminución de la opacidad de cápsula posterior. Ahora, las desventajas es que al inicio, cuando recién se estaba usando y se usaban lentes acrílicos hidrofílicos, se encontraron casos en los que se hubo tinción del lente intraocular con el azul de tripán, produciendo una disminución de la sensibilidad al contraste posterior en los pacientes operados. Y en pacientes con debilidad celular o cataratas traumáticas, la difusión también de esta tinción hacia bien la cápsula posterior o vítreo, que intraoperatoriamente dificultaría la realización de la misma, que era lo que queríamos, mejorar la visualización, pero estamos totalmente ocultando ya el reflejo rojo que podríamos tener, ¿no? Ahora, otro detalle a tener en cuenta es que la acumulación del azul de tripán en la cápsula siempre es mayor hacia el lado que está en contacto con las células epiteliales cristalinianas, como vemos en la imagen inferior derecha. Entonces, esto nos va a permitir que de igual manera, al hacer el flap, hay un contraste entre el flap en la cara inferior de la cara superior, ¿no? Ahora, las técnicas de administración, hay varias. Tenemos esta que es con la colocación de una burbuja de aire previo y la colocación directa del azul de tripán sobre la superficie lenticular. Esta tiene ventajas de que previene que se diluya aún más la concentración del azul de tripán con el humor acuoso, permite una mayor tinción de la periferia de la cápsula y permite que no haya un contacto, a pesar de que no se ha demostrado que haya una toxicidad elevada a las concentraciones bajas en las que se usa, no hay un cese de contacto endotelial, ¿no? Lo malo es que conlleva un mayor tiempo y al hacer fácilmente, a la burbuja de aire salir fácilmente de la cámara anterior, hace que la estabilidad de esta no sea muy buena. Frente a esto, también se postuló inyectar el azul de tripán debajo del viscoelástico. Entonces, esto, como vamos a ver más adelante, al hablar de viscoelásticos, tiene diferentes técnicas y la ventaja es que se mantiene mejor la cámara anterior debido al viscoelástico utilizado. Tampoco hay contacto endotelial,
pero implica un mayor costo y una mayor dificultad de acceder a toda la cápsula anterior, como vamos a ver en este video. En este caso, el cirujano que operó esta catarata simplemente colocó, no sabemos qué tipo de viscoelástico colocó, y está colocando el azul de tripán sobre la superficie de la cápsula, ¿no? Se menciona que hay que realizar como como pintar la cápsula anterior con la misma cánula, pero hay otras técnicas en las que se trata de dejar una interfaz entre el viscoelástico y la superficie del cristalino con BSS para que sea más fácil colocar la inyección del viscoelástico, del azul de tripán. Y finalmente tenemos una de las técnicas que creo que más se realiza, por lo menos cuando yo aprendía es la que se realizaba, que es en un solo paso, ¿no? Que se coloca el azul de tripán y se remueve ya sea con BSS o con viscoelástico, como estamos viendo en este video. El problema de usar el viscoelástico es que corremos el riesgo también de que se tiña brevemente con el azul de tripán, y como va a quedar en la cámara anterior, nos disminuye la visibilidad, ¿no? Es más rápida, no requiere instrumentos adicionales, pero hay contacto endotelial. Ahora, finalmente, unas técnicas más que se han mencionado son, como mencioné, la colocación del viscoelástico junto con el BCS en la interfaz entre el lente y el viscoelástico para así que sí haya un lugar donde pueda correr el azul de tripán. Y también se ha mencionado la inyección intracameral subcapsular, es decir, mientras hacemos la capsulotomía, inyectar el azul de tripán para que se tiña la superficie inferior de la cápsula anterior, y al hacer el flaps estaríamos viéndole igual el contraste entre ambos, ¿no? También se han empleado mezclas con el viscoelástico, ya sean fabricadas o hechas así con viscoelástico y con el azul de tripán, o ya se están fabricando viscoelásticos con tinción. Entonces, el problema es que es un poco más costoso, ya que posteriormente hay que recambiar o intercambiar el viscoelástico con tinción por uno sin tinción, ¿no? Para poder seguir realizando la cirugía. Muy bien, entonces, hablando de viscoelásticos, este fue una revolución cuando se comenzó a usar, porque antes se creía que la cirugía de cataratas inevitablemente iba a ocasionar daño en el córnea, hasta que se encontraron los viscoelásticos y su uso en la cirugía de catarata, lo cual facilitó y realizó que casi sea una cirugía sin complicaciones, ¿no? Una cirugía fácil y sin complicaciones. Ahora, para conocer los diferentes tipos de viscoelásticos que existen y su clasificación, debemos entender las propiedades que ellos tienen. Entonces, una de ellas es la viscosidad. La viscosidad es la resistencia con la que las partículas de un cuerpo se deslizan entre sí, o sea, su fricción interna. Esto va a depender de varias características como la temperatura, gradiente de movimiento, peso molecular y concentración. Pero lo que hay que tener en cuenta o recordar es que a mayor tamaño y longitud de onda de cadena del polímero que se va a usar, hay una mejor mantención de espacios, ¿no? O sea, mayor viscosidad, mayor longitud de cadena, es mejor manteniendo espacios. La cohesividad es otra propiedad, que es la capacidad del material de adherirse a sí mismo, que está relacionada con el peso molecular también. A mayor longitud de cadena, mayor cohesividad y adhesividad, y mayor facilidad de ser aspirados, porque al adherirse a sí mismo se comporta como una masa, entonces es más fácil ser aspirado, mientras que los que tienen cadenas más cortas se comportan, se dispersan y se agregan sobre las superficies. Entonces, cuando se trata de aspirar, estas se disgregan y no son fáciles de aspirar, ¿no? Entonces, un término que hay que tener en cuenta frente a las nuevas clasificaciones que han habido es el índice de cohesividad, de cohesión-dispersión. Entonces, esto quiere decir o está relacionado con el porcentaje aspirado del viscoelástico frente a una determinada presión de vacío.
en milímetros de mercurio. Entonces, como vemos, aquí hay ejemplos sobre viscoelásticos cohesivos en la línea verde y viscoelásticos dispersivos en la línea roja. Los viscoelásticos cohesivos, que tienen cadena larga, recordemos siempre, tienen un porcentaje mayor de aspiración con cantidades menores de milímetros de mercurio de vacío, mientras que los dispersivos, para tener un porcentaje mayor de aspiración de viscoelástico, o sea, cantidad de viscoelástico aspirado, requieren mayor presión de vacío, ¿no? Otra propiedad es la pseudoplasticidad, muy importante, que es la facilidad de deformación, o sea, la facilidad de pasar de un viscoelástico, de pasar de un estado de mayor viscosidad y dureza a un estado de menor viscosidad cuando se le aplica una fuerza externa, por ejemplo, cuando es inyectado a través de una cánula. Entonces, para recordar, uno de los viscoelásticos con menor pseudoplasticidad es la metilcelulosa, que requiere, por eso, cánulas de mayor grosor para poder inyectarlo en cámara anterior sin mucho problema, ¿no? Entonces, otro término a tener en cuenta es la viscosidad en reposo, o zero shear, ¿no? Habla sobre el comportamiento del viscoelástico cuando no se le está aplicando ninguna fuerza externa o ninguna tasa de corte. Entonces, como vemos aquí, los diferentes viscoelásticos, desde los dispersivos hasta los cohesivos, tienden a ser, o sea, los dispersivos, como vemos, al ser enfrentados ante una fuerza externa de tasa de corte, por ejemplo el flujo, no son removidos adecuadamente, mientras que los cohesivos, llamados sí lo son, ¿no? Entonces, ya vamos a hablar acerca de las clasificaciones más adelante, pero para terminar, la elasticidad y adhesividad son otros de las dos propiedades de los viscoelásticos, que significan la elasticidad, la capacidad de recuperar su forma después de ser deformada, a mayor viscosidad, mayor elasticidad, y la adhesividad, la propiedad de cubrir y adherirse a superficies. Entonces, inicialmente teníamos dos grandes grupos para entenderlo. Aquí podemos ver la aplicación de dos de ellos, ¿no? Entonces, como mencionamos, a la derecha tenemos un viscoelástico que se comporta como una masa y que es fácilmente removido, mientras que a la izquierda teníamos un viscoelástico que se adhería a la superficie, ¿no? Muy bien, entonces corresponde a un viscoelástico dispersivo que tiene baja viscosidad, pero buena adherencia a superficies oculares. Y está caracterizado por tener cadenas cortas, lo que lo van a hacer difícil de remover. Mientras que los cohesivos son buenos mantenedores de espacio por su alta viscosidad, tienen buena adhesión intramolecular, por eso es que se comportan como masa, y al tener cadenas largas, estas tienden a entrelazarse, por lo que se eliminan como un solo conjunto, ¿no? Ahora, como mencioné, teníamos cuando se consideraba la tasa en reposo, la viscosidad o el rango de viscosidad en tasa de corte cero, o sea, en reposo el viscoelástico, se clasificaban los viscoelásticos en cohesivos de alta viscosidad, en viscoadaptativos, en dispersivos de baja viscosidad y de muy baja viscosidad, pero normalmente en los índices que les mencioné anteriormente de índice cohesivo, dispersivo y el shear rate, el viscosity zero shear rate, normalmente estaban directamente relacionados, es decir, aquellos que tenían comportamiento de dispersivo tendían a tener también aspiración o una remoción lenta, ¿no? Pero aparecieron viscoelásticos que tenían comportamientos opuestos, se comportaban en reposo como cohesivos, pero ante la aplicación de aspiración
se comportaban como dispersivos, eran difícilmente eliminados. Y esto es gracias a la alteración en los pesos, en las concentraciones y tamaños y peso molecular de cada uno de estos viscoelásticos. Entonces, frente a esto, tuvieron que cambiar la clasificación para hacerla en dos columnas ya. Aquellos que se comportaban como dispersivos, o sea, con un índice de cohesividad dispersivo menor de 30% de aspiración por milímetro de mercurio, pero que podían ser, a su vez, eh, cohesivos y dispersivos según su zero shear viscosity, ¿no? Y aquí tenemos una infinidad. Incluso podemos ver que hay áreas donde no se han creado todavía viscoelásticos con este tipo de características, ¿no? Ahora, los componentes de cada uno de ellos. Lo que más abunda es el hialuronato de sodio, es el más utilizado. Este inicialmente se utilizaba como lubricante de articulaciones, pero se comenzó a usar para la fabricación de viscoelásticos. Se extrae de la cresta de gallo, de la fermentación de bacterias, y tiene la característica que tiene una carga negativa que va a neutralizar las cargas positivas de los tejidos oculares, intraomentales, lente intraocular, así como las cargas positivas de los radicales libres que se liberan por la eh, realización de la facomulsificación misma, que los neutraliza. Entonces, tiene un costo más elevado y tiene la desventaja de que necesita refrigeración, ¿no? Es metabolizado por el vaso hígado médula ósea. El ojo no lo metaboliza, pero lo elimina por la vía intravehicular. Otro componente importante de los viscoelásticos es el coendritin sulfato. Como vemos, tiene una cadena más corta y un peso molecular mucho menor al hialuronato de sodio. Esta se encuentra o se extrae del cartílago de tiburón. Tiene dos cargas negativas, lo que proporciona una mayor neutralización de las cargas positivas de los tejidos intraoculares. Incluso al combinarlos se crean un producto con tres cargas negativas, ¿no? Que realiza una neutralización mucho mayor. También tenemos la hidroxipropilmetilcelulosa, como mencioné. Tiene la ventaja de tener un bajo costo y no requerir refrigeración, y tiene muy buena función de viscoadherencia, ¿no? Pero no es muy bueno manteniendo espacios. Y otro que se menciona recientemente es la poliacrilamida, que es 100% sintético, lo cual lo hace beneficioso en que puede ser producido con cualquier característica fisicoquímica o radiológica. Actualmente vi que se está produciendo y utilizando en Brasil. Es transparente, inerte, altamente soluble en agua, fácilmente eliminado. Ahora, los pasos o los momentos en los que son importantes la aplicación de estos viscoelásticos son principalmente en la capsulorhexis, como mencionamos. En la capsulorhexis necesitamos crear una presión opuesta a la presión intralenticular para poder tener una superficie plana en la que nos facilite hacer la misma, ¿no? Entonces, los viscoelásticos nos van a permitir eso, nos van a permitir mantener el flap pegado y que no se esté empujando ni desgarrando, y facilita a su vez el movimiento de los instrumentos que tengamos que usar, ¿no? En esta técnica, si se habrán dado cuenta, estamos usando dos tipos de viscoelásticos. Y ya vamos a mencionar más adelante las diferentes técnicas, ¿no? Ahora, otro paso importante es en la emulsificación, donde luego de haber realizado la capsulorhexis y la rotación y hidrodisección, ¿no? Entonces tenemos a veces la salida de un poco de viscoelástico, a veces es necesario colocar un poco más de viscoelástico siguiendo la misma técnica incluso para preservar la cámara anterior y seguir protegiendo el endotelio, ¿no? Nunca está de más, si es que poseemos los recursos y la capacidad de tener el viscoelástico a la mano, de emplearlo cuando sea necesario. Y como vimos, si es que ya identificamos pacientes en riesgo con TEA endotelial límite o con en una cámara anterior muy estrecha, usarlos indiscriminadamente.
Entonces, el otro de los pasos donde es fundamental el uso del viscoelástico es el implante de lente intraocular. Necesitamos crear un espacio en la cápsula del cristalino para poder colocar sin problemas el lente intraocular. Muy bien, entonces las técnicas de administración que se describen, tenemos la de escudo o soft shell, en la que se inyectan dos tipos de viscoelásticos, un viscoelástico dispersivo y un viscoelástico cohesivo. Entonces, como vemos en la primera imagen, en color verde, se está colocando un viscoelástico dispersivo. Se trata de colocar el viscoelástico en forma de monte y en forma de que no llene completamente la cámara anterior, para que permita que cuando colocamos el viscoelástico cohesivo, como está aquí en azul, nos dirigimos al centro para que el viscoelástico cohesivo empuje hacia arriba el viscoelástico dispersivo que inicialmente colocamos y de esa manera se adhiera a toda la superficie de la córnea y establezca un autosellado de la cámara interior, ¿no? Luego, posteriormente, esto es antes de la capsulorhexis, en las imágenes de abajo, cuando ya se realiza la facomulsificación, como mencionamos, va a haber un poco de salida del viscoelástico, sobre todo cohesivo, permaneciendo sí el dispersivo por las mismas características que este tiene. Entonces, también se escribe que para realizar la reformación de la bolsa capsular, es ideal hacerlo a la inversa, es decir, primero colocar un viscoelástico en esta técnica, colocar el viscoelástico cohesivo para reformar o ampliar la bolsa y terminar colocando viscoelástico dispersivo. El dispersivo, por tener menor viscosidad, va a permitir que el lente se desplace o abra con mayor facilidad. Tenemos la otra técnica que es la de escudo mejorada o Ultimate Soft Shell, en la que se inyecta otro viscoelástico, que es el viscoelástico discoadaptativo, que como mencionamos, va a tener la función en reposo de mantenedor. Cuando se emplea una fuerza, va a comportarse como dispersivo y va a tener menor facilidad de salida, ¿no? Entonces, normalmente en esta técnica se coloca hasta el 80% llena la cámara anterior con el viscoadaptativo y se ingresa con una cánula inyectando BCS, creando una interfaz entre el cristalino y el viscoadaptativo, para que de esa manera en esa área sea fácil mover los instrumentos, siempre creando pozo con baja viscosidad. Entonces, esta técnica también para la inyección de lente intraocular emplea lo mismo delante de la inversa de la anterior, ¿no? Entonces, colocamos para llenar la cápsula el BSS y terminamos colocando el viscoadaptativo, que nos permitirá mantener abierta la pupila y colocar el lente intraocular, pero al tener la base del BCS, de igual manera, al ser un medio menos viscoso, el lente intraocular va a caer rápidamente en la bolsa, las ópticas se pueden abrir más fácilmente, ¿no? Es lo que mencionan como ventajas de esta técnica. Y tenemos también la técnica de escudo triple, en la que combina las anteriores mencionadas. En este caso, se inyecta viscoelástico dispersivo, cohesivo o viscoadaptativo y se inyecta BCS en la superficie o en la interfaz lenticular y viscoelástico, ¿no? Entonces, acá tenemos la comparación entre las diferentes técnicas y para agregar acá hay una técnica extra, acá no la mencioné, la tercera, pero es una técnica empleada para los casos de iris flácido, en los que, si como podemos ver, el viscoelástico dispersivo se coloca incluso sobre la superficie iridiana para tratar de mantener en posición el iris y que no prolapse mucho, ¿no? Pero es casi muy parecida a la triple.
Simplemente tiene ese detalle, que se trata de colocar como un puente, es la técnica de escudo y puente, ¿no? Ahora, creo que finalmente el objetivo de todos en la cirugía de catarata es tener una cirugía sin complicaciones, una cirugía con resultados visuales óptimos para el paciente y tener una córnea clara, un lente en saco y una capsulorhexis adecuada, ¿no? Entonces, es importante tener en consideración lo que hemos mencionado, estos insumos, para poder prepararnos a la hora de operar y que cada viscoelástico o cada insumo que utilicemos sea el adecuado para el paciente. No hay un viscoelástico universal para todos los pacientes, no hay una técnica universal para todos los pacientes. Todo depende de a quién nos estamos enfrentando, el paciente con la patología a la que nos estamos enfrentando y el criterio del cirujano para utilizar cada uno de estos insumos, ¿no? Eso es todo. Espero que les haya servido. Y atento a sus preguntas. Gracias. Muchas gracias, doctora. Muy buena exposición, bien completa. Gracias por tanta información. Doctora, yo tenía una pregunta. Aparte de la utilidad del azul de tripán para realizar la capsulorhexis, ¿existe alguna otra utilidad de este durante el momento operatorio? O sea, ¿podría volver a usarlo en algún momento fuera de capsulorhexis? Bueno, se puede usar, por ejemplo, si en un inicio no utilizaste el azul de tripán y estaba, porque tenías un buen reflejo rojo y estás realizando la capsulorhexis, pero se te corrió y no ves bien hasta dónde, se puede usar en ese momento, recordando que va a ser un poco difícil, ¿no? Porque ya tenemos viscoelástico en la cámara anterior. Se puede usar para tratar de encontrar el borde del desgarro de la capsulorhexis. Luego, en otro tipo de cirugías, ¿no? Se utiliza también el azul de tripán para determinar la permeabilidad o la funcionabilidad de cirugías de glaucoma. Leí que también se utilizaba para teñir la cápsula de quistes conjuntivales antes de ser extraídos, para asegurar de no destruirlos, ¿no? Bien, gracias. Si alguien tiene alguna pregunta, encantado de leerla en el chat. Bueno, buenas noches, doctor Aroni, muy bonita su ponencia. Aprovecho para hacer una pregunta sobre los casos en los que tenemos una ruptura de cápsula posterior. Nadie quiere enfrentarse a esta complicación, pero en algún momento todos vamos a tener una. Entonces, ¿qué tipo de viscoelástico es el que usted usa de primera intención y bien identifica una ruptura? Claro, muy buena pregunta. Recordando las funciones que tienen cada uno de los viscoelásticos, ¿no? En los más simples, dispersivo y cohesivo, el dispersivo tiende a adherirse y crear y separar espacios. Entonces, el indicado en casos de ruptura de cápsula posterior es el viscoelástico dispersivo, ya que nos va a permitir separar la hialoides de la cápsula o de la cámara anterior y el lugar donde estamos trabajando, ¿no? Si empleamos un cohesivo, lo que podemos hacer es crear una masa, un espacio mayor y ampliar el desgarro o la ruptura que podía haber sido pequeña. Gracias, doctor. El doctor Vicente nos hace un comentario en el chat, ¿no? Dice, en catarata con hialosis esteroidea, lo puedes colocar para ver la corteza y la cápsula posterior. Ah, buen dato, doctor. Gracias. Claro, definitivamente. Bien, muchas gracias. Gracias, doctor Aroni. Excelente ponencia, felicidades. Gracias. Voy a darle pase a Vanessa para que pueda presentar al siguiente ponente. Muy bien, entonces vamos a pasar al tema de auxilio, cómo calculo el ente. La ponencia va a estar a cargo del doctor Julio Rodríguez.
Él es egresado de la Universidad Nacional de Trujillo, especialización en oftalmología en el Instituto Regional de Oftalmología, con un posgrado en glaucoma en la Pontificia Universidad Católica en Argentina, Santa María, y con un fellowship en segmento anterior en la Clínica Oftalmológica del Caribe en Colombia. Doctor Julio Rodríguez, bienvenido a nuestro curso. Hola, ¿cómo está? Buenas noches. Voy a compartir pantalla. Perfecto, gracias. ¿Sí se ve ahí? Sí. Bueno, buenas noches con todos. El tema que voy a tratar yo es acerca de la metodología del cálculo del lente intraocular. Más que todo es una exposición práctica de todo lo aplicado en la teoría, porque creo que a veces eso es lo que nos tiende a confundir cuando hemos sido residentes. En el fellow que estoy cursando actualmente, básicamente esas son las líneas que usamos para los cálculos del día a día. Entonces, dentro de las metodologías los métodos para la medida del cálculo del lente, existen tanto biometrías como A, como ya lo conocen, que es de contacto por inmersión, que actualmente la de contacto ya ha sido desterrada. Por ningún motivo debe ser tomada en cuenta para un cálculo exacto de un lente intraocular. Las biometrías del modo B, lo que se hace a través de viendo en un corte todo el ojo, también se hace unas mediciones en patologías especiales, y lo que se usa más de los 90% de los pacientes, que es la biometría óptica. Ya saben que los que usan interferometría, reflectometría, y lo último que se está usando, que es el sweep source, que tanto lo tiene Aeromaster 700 como Anterior. Entonces, la biometría por ultrasonido, podemos saber que existen de dos maneras, tanto de contacto como por inmersión. La diferencia en esto, o el error que radican el de contacto, es que no respeta la zona de interferencia. ¿Y qué es la zona de interferencia? Es donde los haces de ultrasonido van a chocar entre ellos, no hay una perpendicularidad ni una línea en la cual tomen, y estos resultados van a dar como respuesta ecos de diferentes longitudes muy variables, y no van a permitir un cálculo adecuado. Entonces, dentro de la clínica oftalmológica, quienes hacen la biometría son técnicas ya que tienen bastante tiempo, y lo que hice fue de que a un mismo paciente le hagan una biometría por contacto y otra por inmersión. Y como podemos ver acá, los resultados variaron mucho, las longitudes también. ¿Y es por qué? Porque así uno tenga la mayor destreza, siempre va a ser una pequeña presión en la córnea y va a dar como resultado un falso valor de la longitud axial, y que siempre tiende a ser más corta de su valor normal. Otra forma de diferenciar cómo es de contacto por inmersión, cuando a veces no lo ponen, es diferenciar los picos que generan cada uno. Por ejemplo, como tenemos a la izquierda, podemos contar 1, 2, 3, y el cuarto pico, que sería la retina. En cambio, en el lado derecho podemos notar 1, 2, 3, 4, 5, que serían los picos de una biometría por inmersión. ¿Y por qué? Porque el quinto pico es el espacio que nos da la zona de interferencia. Y en la córnea nosotros tenemos un pico bífido, en el cual nos insinúa tanto el primer pico como el segundo pico, que es la cara anterior y cara posterior de la córnea. Entonces, no es tan difícil poder diferenciar cuál es la biometría que nos están dando. Y como saben, 4 picos para la zona de contacto y 4 picos por inmersión. Dentro ya de la biometría de inmersión, a veces siempre cuando yo era residente todos pensábamos que lo que nos mostraban abajo era la distancia en milímetros, y no, lo que nos muestran abajo es el tiempo que demora la espiga, o en el que pasa de un medio a otro para llegar hasta el punto final, que sería la retina. ¿Y esto por qué es importante? Porque a través de cada medio es donde la máquina o los ecógrafos, tanto de modo A estandarizado, modo A, van a determinar a través de su fórmula la longitud axial del ojito. Entonces tenemos un medio de velocidad de ultrasonido de la córnea de 1600, humor acuoso un poco menos, del cristalino, que tiene que ser un poco más. Tiende a aumentar con el tiempo por el aumento de la densidad del mismo hacia una catarata tanto leve, moderada o severa. El vítreo, que en los mayores casos sería 1532, pero puede ser reemplazado incluso por aceite de silicón en pacientes operados de cualquier cirugía de patología vitrorretiniana, la misma retina y demás. Entonces acá
En el transcurso de la exposición yo he puesto alrededor de 11 casitos clínicos bien cortos, en lo que nosotros podemos ver que este paciente lo que primero notamos es que aproximadamente las longitudes tanto del ojo derecho, que es 2361, como el ojo izquierdo 2363, tienden a ser similares. Como le expliqué, siempre ver los 5 picos. El primer pico, que es la zona de interferencia, es el segundo pico bífido de la cara anterior y cara posterior de la córnea. El tercer pico, que es la cápsula anterior, cuarto pico, cápsula posterior, y el quinto pico de la retina. Y como podemos ver, en ambos ojitos se respeta. Y siempre después del pico último de la retina tenemos que observar una tendencia a la disminución de esos ecos. ¿Bien? Entonces, a través de esto yo puedo notar que el paciente pues tiene una buena toma de biometrías y puedo tener una fidelidad de que el cálculo que voy a colocar va a ser más adecuado para nuestro paciente. Este es otro ejemplo, otro paciente. Como pueden ver acá, las longitudes tienden a ser muy parecidas, pero como podemos ver en la zona L, que es longitud del cristalino, es de 0.86. Y para que alguien tenga una medida de tal magnitud, es principalmente porque está en un estado pseudofáquico, que ya ha sido operado de catarata. Y acá lo podemos ver de cierta manera, no se cumple en todos los pacientes, pero tiende a insinuarnos la toma. Por ejemplo, acá tenemos la zona de interferencia, el punto bífido de la córnea y varios puntos que, si pueden verlo acá, es equidistante a esta segunda zona de ecos, a esta tercera zona de ecos y a esta cuarta zona de ecos. ¿Y qué vendría a ser? Esto es el fenómeno de reverberancia. Este fenómeno de reverberancia siempre lo vamos a observar cuando hagamos una ecografía en modo B, donde vemos como unas sombras que se van proyectando detrás del lente intraocular, como podemos ver en esta ecografía. Esta es la zona del lente intraocular, la primera zona de reverberancia, segunda zona de reverberancia, y cada vez tiende a ser más tenue conforme se aleje del plano del lente intraocular. Y comparado con el otro ojito, pues tiene una medida adecuada de un paciente fáquico. Ahora, a veces yo he estado ya notando de que a veces en la cápsula posterior se pueden ver como unos patrones también bífidos, y tiendo a verlo en pacientes con un componente subcapsular posterior, y por sorpresa, pues acá el paciente, cuando lo clasificaron y lo mandaron para la toma, era una nuclear 4 posterior de 3. Entonces, no digo que se presenta en todos los pacientes, pero incluso ya viendo estas espigas, estos ecos, uno puede darse una idea a qué catarata podría presentar el paciente. ¿Bien? Entonces, este es otro casito donde podemos ver que tiene una longitud axial alta, 2686, 2666 en el ojito izquierdo, donde podemos ver que se cumple que están los 5 ecos, ¿no? 1, 2 de la córnea, 3, 4, y el eco de la retina. Pero cuando nosotros vemos a grosso modo, no vemos la zona que va descendiendo. Y cuando el paciente fue operado del ojito derecho, oh sorpresa, pasó un mes que lo vimos en el control postoperatorio del Ofelo, y pues vimos ya no se usa el término sorpresa refractiva, más que todo se usa error refractivo, porque los que calculamos y decimos lentes somos los cirujanos, y pues un +7 -2 es algo que nadie espera en su paciente, una hipermetropía muy alta. Entonces, ¿qué pasó? Lo que pasó es de que no se presentó la zona posterior al eco alto de la retina, ¿no? En ambos ojitos. Entonces, la máquina no supo interpretar cuál era el punto de la retina y probablemente tomó un punto al azar que simulaba una longitud más alta de lo esperada. ¿Por qué digo esto? Porque al paciente luego le hicimos una biometría por Lenstar, biometría óptica, y de 26 podemos observar en ambos ojitos cambió a 23. Y esto es fácilmente predecible de esta manera. Miren, si ustedes tienen un paciente con longitud axial de 26 y les dio un estado refractivo de +7 -2, de 12.5 aproximadamente le debería haber correspondido un valor de 22. Y esto es una regla de 3 simple, que es como que una generalidad, pero no es de que tiene que cumplirse en todos. El valor en estado refractivo por un autorrefracto, es decir, montura aérea, se multiplica por un valor, por una constante que puede ser de entre 1.3 hasta 1.7, dependiendo de la longitud del ojito. Este es un ojo promedio, 2364, tomamos la constante de 1.5, 7 por 1.5, aproximadamente 10.5, si sumamos 12.5, más
10.5 pues da un valor de 23, 22, que es lo que podía esperarse. Entonces, más o menos este ejercicio lo traigo a colación de que no porque nos dan una biometría yo ya puedo tomarlo los datos. Yo no solamente veo números. En biometría de inmersión veo formas, veo espigas, y yo debo saber cuándo una biometría está bien tomada o no, cuándo las desviaciones estándar están dentro de los parámetros y cuándo no, y cuándo dudar. Y sobre todo, cuándo encontrar una biometría de contacto y por ningún motivo usarla, ¿no? Entonces, ahora les traigo la biometría de modo B. En realidad son pocos los usos, son pocas las veces que se usa porque principalmente lo hacemos o lo usamos en pacientes donde tienen alguna alteración macular, miometrías extremadamente altas. Por ejemplo, acá este paciente tiene un estafiloma, entonces cuando nosotros lo hacemos fijar, nosotros no sabemos si está fijando en esta primera zona punteada, en esta segunda o en esta tercera zona, y lo que tenemos que hacer es ubicar el punto en la zona de fijación de la mácula, porque si nosotros tomáramos el primer punto que está hacia inferior, probablemente me da una longitud axial mucho menor a la correspondiente, y es lo mismo en este segundo paciente. Este ha sido el ojito que, la longitud axial que más me ha tocado hacer es de 30.57 milímetros. El paciente usaba aproximadamente menos 19 un ojito y menos 21 en el otro ojito. Y se puede convertir y hacer a través de una copa, se extiende el transductor y hacer una medida aproximada y localizando el punto de evaluación en la mácula, ¿no? Y esta es la comparación. Otra aplicación es de que a veces cuando notamos acá un patrón, vemos que esta zona es plana, no encontramos la zona de descenso, es porque probablemente en esta zona estos ecos tienden a ser uniformes, entonces ya nos dan la sospecha que algo está pasando atrás. Probablemente la longitud axial que tomó es de 21.07, fue en la membrana limitante interna que estaba aumentado los ecos por la misma hemorragia subhialoidea cuando la longitud probablemente era más alta. Entonces, esta es la primera parte, le quería hacer un poquito rápido porque quiero llegar a la parte de los ejercicios. Cuando ya tenemos biometría óptica, tenemos un sinfín de exámenes de biómetros en todo el medio del oftalmológico. En la residencia nosotros teníamos el Aeromaster 700 con 1500, ahora en el Fellow lo que tenemos es el Anterior por Swipsor y el Enstar 900, ¿no? Entonces, básicamente, lo que se diferencian los biómetros ópticos es cómo miden las queratometrías de los ojitos, porque las longitudes axiales tienden a ser muy similares, algunos tienen más ventajas que sobre otros, como ya el Master 700 tiende a pasar mucho mayor en medios subcapsulares o en cataratas más densas comparado con el Enstar. La ventaja del Enstar es que permite medir el grosor de la retina. Y si hablamos de queratometrías, uno usa el medio telecéntrico y el otro distancia dependiente. ¿Bien? Entonces, la importancia de la exactitud es de que en ojos hemétropes un error de 0.1 milímetro te puede llevar a errores de 0.25 dioptrías del cálculo del lente, y 1 milímetro de error hasta 2.5, y si son hipermétropes altos, de 4 a 4.5 dioptrías el valor del lente. Entonces, datos importantes es que la biometría de contacto no se debe usar. Tiende a producir sorpresas refractivas miópicas. Si sospechan de una patología retiniana, previamente cirugía de retina, siempre hacer un modo B para ver cómo está el contorno de la mácula, el contorno posterior y demás, ¿no? Siempre evaluar 10 tomas consecutivas y evaluar que la desviación estándar esté por lo menos debajo de 0.1 y lo aceptable es por debajo de menos 0.5. Y siempre comparar con el otro ojito. Nunca, a veces yo he notado que cuando quieren operar el ojito derecho ponen biometría del ojo derecho, no se hace eso. Siempre, así un ojito ya sea operado y sea pseudofáquico, la biometría siempre se hace a los dos ojos. Porque la mejor forma de comparar un ojo izquierdo es con su ojo derecho, y la mejor forma de comparar el ojo derecho es con su ojo izquierdo. ¿Bien? Bueno, esto lo voy a pasar. Entonces, cuando hablamos de las diferentes fórmulas, en el medio ya habrán podido notar, por ejemplo, cuando tienen Lenstar o cuando tienen biometría, como ya hay el Master 700, es que ellos automáticamente dan ciertas fórmulas, como son SRKT, OFERQ, HiGIS, algunas Barrett, Holaday,
Explicarles cada fórmula me tomaría mucho tiempo. Lo que yo quiero que se lleven esta noche es de que algunas fórmulas se parecen, otras no. Por ejemplo, Holaday, Q1, SRKT y OfferQ basan su cálculo en la longitud axial con las queratometrías, principalmente SRKT. SRKT basa el cálculo del lente o aparte del poder del lente, el dónde podría quedar o cuál sería la posición efectiva del lente en base a sus queratometrías. A diferencia de Huygens, Huygens usa tres constantes, que son la constante A0, que es la constante del lente, que lo deben dar los fabricantes, y dos constantes más, que son A1 y A2, que básicamente se predicen la posición efectiva del lente en base a la profundidad de la cámara anterior. Y OfferQ tiende a ser parecida a SRKT, pero en vez de una regresión lineal, hace una regresión de curva en base a las biometrías que ya en su base de datos, que es posición efectiva del lente y longitud axial. Y lo que pasó con estas fórmulas, que notaron de que como son fórmulas en base a una fórmula teórica que es la SRK, tienden a fallar estas fórmulas, las de tercera y principalmente las de tercera de generación, tienden a fallar. ¿Y por qué? Porque nosotros tenemos un cristalino de un diámetro promedio antero-posterior de 4 a 4.5, cataratas maduras se van hasta 5 milímetros. Tú no sabes cómo se va a reabsorber, cómo la cápsula se va a contraer. Es decir, tú no sabes ese lente qué tan atrás tomado desde la córnea o qué tan adelante tomado desde la retina va a quedar. Entonces, es como si tú agarraras tu montura y te lo alejaras y te lo acercaras. Tú no vas a saber en cuál es la posición efectiva de tu montura, de tal manera de que vas a depender de esta posición para ver si llegas al 2020, 2025, 2025. Si yo lo alejo mis gafas, no veo 2020. Si yo le acerco mucho, no veo 2020. Tiene que estar en una posición adecuada para llegar a ese 2020. Y eso es lo que pretenden las fórmulas. Tratar de predecir lo más alto para conseguir valores objetivos adecuados. Es por eso lo que todos buscamos es de que los rayos paraxiales y sobre todo lleguen a la retina, y eso hablamos de metropía. Si los rayos se enfocan antes de la retina, hablamos de miopía, y se enfocan por detrás de la retina, hablamos de hipermetropía. Lo mismo que está explicando acá. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo calculo el lente y digo va a quedar en esta posición efectiva justo acá, a 3 a 4 milímetros de la córnea? Y pasa eso, pues el paciente quedaría en métrope. Pero si mi fórmula falla, uso la fórmula que no le corresponde a ese ojito y el lente queda adelante de la posición que yo predije, pues lo que va a pasar es que el paciente va a tender hacia una miopía, porque los haces de luz con el poder que estoy usando van a hacer la misma distancia. Entonces el paciente quedaría miope. Pero ¿qué pasaría todo lo contrario? Si yo predigo que va a quedar a 3 y queda a 4, por detrás de la línea que yo estoy prediciendo, ¿qué es lo que tendremos? Una hipermetropía. Y es ahí donde toman los valores, o me he dicho el término de sorpresa refractiva. Entonces, las fórmulas fallan básicamente porque no saben dónde va a quedar la posición efectiva del lente. ¿Por qué? Por la profundidad del segmento anterior. El segmento anterior es la suma de la profundidad de la cámara anterior sumada al grosor del cristalino. A todo eso nosotros llamamos profundidad del segmento anterior. Y lo que dicen las fórmulas es que aproximadamente es la profundidad de cámara anterior sumada a la tercera parte del diámetro antero-posterior del cristalino, pero en ojos armónicos, no en ojos disarmónicos. Se han desarrollado diferentes fórmulas. Es como todo trabajo, cuando hacemos un trabajo de investigación y queremos que la desviación de estándar no se escape mucho a los costados, ¿qué es lo que hacemos? La media o lo subimos o lo bajamos conforme sea la tendencia de nuestros resultados. ¿Y qué es lo que están haciendo acá? Si dicen que tienes una sumatoria en el primer cuadro de la izquierda, cámara anterior con posterior, que tiende a ser menor de 7, pues vas a sobreestimar. Y si te dicen todo lo contrario, si tienden a ser mayor de 8, vas a infraestimar. Eso por un lado hicieron con las que dependen de la profundidad de cámara anterior y queratometrías. Otras usaron como qué tan grueso es un cristalino o qué tan delgado es un cristalino y demás. Han desarrollado varios factores de corrección, varios factores de cómo el Dr. Walk y demás, cómo subsanar ese error que de por sí trae la fórmula de tercera y cuarta generación. Es por eso que esas fórmulas nunca van a llegar al 100%, porque son en base a una fórmula teórica.
Y esto es lo mismo, ¿no? Entonces, para ya entrar a los ejercicios de cómo elegir el lente intraocular para el paciente que voy a operar, yo sí quiero hacerle repasar un poquito. Sé que la mayoría probablemente lo domine lo que es el equivalente esférico, pero esto fue a raíz de que una vez mi profesor, el doctor Bartolomé, me dijo, Julito, ¿tú qué opinas de esto, no? Y un post, porque ahora el internet aguanta todo, o sea, uno postea un resultado y piensa que ya encontró la panacea, y no es así, uno debe siempre confrontarlo con estudios y medicina basada en evidencia. Entonces, dan un resultado de +1, -2, con un ángulo de 75 y pregunta si el resultado está mal. Si piensas eso, te estás fijando en los parámetros equivocados. Y lo que llamó la atención de que el 68% de la gente que le respondió dijo que estaba bien, que era lo correcto. Entonces, con matemáticas les voy a dar la respuesta a ese post que hicieron. Cuando nosotros hablamos de equivalentes esféricos, es que nosotros, a través de nuestro defecto refractivo, nosotros queremos expresarlo matemáticamente, ¿no? ¿Y cómo lo hacemos? Por ejemplo, tengo un paciente +1, -2, y yo quiero expresarlo matemáticamente, ¿cómo me va a quedar ese paciente? Entonces, ¿qué es lo que yo haría? Pues tengo la esfera, y como su valor esférico es +1, entonces en todos sus cuadrantes, superior, derecha, izquierda, inferior, el poder va a ser +1, ¿cierto? Luego me dicen, tiene -2 a 0 grados. Su eje es 0, entonces el poder acá es -2. Acá, como es cilindro, no tiene poder. Sumamos, +1 -2, -1. +1 y 0, +1. Entonces, si nosotros podemos ver la fórmula esferocilíndrica, sería -1, +1. Ahora lo quiero expresar en cilindros positivos. ¿Cómo sería? Tengo un valor de -1, que es miopía, en una esfera. De igual manera, se presenta en todos los cuadrantes. Tengo +2 a 90. El eje es acá, y acá sería el valor +2. Sumo, y me da exactamente igual al caso anterior. ¿Qué es lo que quiero decir y qué es lo que estamos viendo acá? Cuando nosotros tenemos un equivalente esférico, siempre debemos expresarlo, debemos entender en base a qué se ha expresado esa fórmula esferocilíndrica. No es lo mismo tener un resultado +0,25 -0,50 que tener un resultado +1 y -2, porque el intervalo del SUR se va a ampliar, y cuando se amplía la persona ve muy difuminado, ¿no? Yo soy astigmata, tengo un neutro -3 y 2,50 del otro ojo, y si a mí me giran un poquito el eje o me ponen un poquito de esfera positiva o negativa, yo ya veo borroso. Entonces, si bien es cierto, ¿cómo es la fórmula del equivalente esférico? Es la esfera más el cilindro entre dos. Nosotros tenemos un paciente con un estado refractivo +1, -2. ¿Cuál sería su equivalente esférico? Tenemos la esfera de +1, la mitad del cilindro, que sería, como es -2, la mitad es -1. Entonces sumo +1 de la esfera con -1 del cilindro, y su equivalente esférico es 0, ¿no? Entonces uno esperaría decir, no, pues el equivalente esférico es 0. No, pero el paciente está viendo mal. El paciente está viendo difuminado, puede ser principalmente en su eje más de la córnea más curva. Entonces, este es un ejemplo teórico. No sé si hasta acá ya lo que viene son puros ejercicios. Si hasta el momento alguien tiene una duda o quieren que repita algo. Si no, pues continúo. Bueno, entonces. Tengo un paciente, un ojo derecho, el cual el día de hoy le hice una biometría, tiene 68 años y tiene un estado fáquico. Todos son valores medios. Una biometría de una longitud axial de 24,5, grosor corneal normal, profundidad de cámara estándar, un grosor de cristalino normal, un blanco a blanco normal. Me dan sus queratometrías, podemos ver sus queratometrías que son 44 y 45 el más curvo, y un astigmatismo. Entonces, cuando nosotros, o lo que yo también por ignorancia yo decía es que toman el del medio porque va a quedar el paciente con un estado refractivo cero, hemétrope, y ese no es el caso. Cuando tenemos nosotros cuando colocamos lentes monofocales, lentes con poder esférico, no corregimos el astigmatismo. El astigmatismo se corrige con lentes tóricos o puede ser trabajado con unas incisiones, pero lo que está estudiado es que es con lentes tóricos. Entonces, ¿cómo yo puedo, a través de estas queratometrías, yo calcular el astigmatismo del paciente? Se hace de la siguiente manera. Resto la queratometría más curva sobre la queratometría más plana. Tengo acá 44,5 menos 44 y pongo el eje más plano. Y como nosotros usamos cilindros negativos, pues lo mantenemos, ¿no? -0,50, 0 grados.
Entonces, cuando entendemos esto, no es de que el paciente, si le pongo un lente 21 va a quedar, va a quedar hipermétrope, si le pongo un 22 va a quedar hemétrope, y si le pongo un 23 va a quedar miope. Lo que sucede es esto, de que esta tablita que nosotros vemos siempre a los lados de los lentes intraoculares es el equivalente esférico. Si nosotros partimos del hecho de que el astigmatismo no va a cambiar, lo que entonces, ¿qué va a cambiar? La esfera. Si yo a un paciente le pongo, le voy a dar un poder de lente 22 esperando que quede neutro, si yo tengo un cilindro de menos 0,50, ¿cuánto debería tener de esfera para que sea cero? Pues la mitad del cilindro, ¿no? Porque la mitad del cilindro va a ser menos 0,25 más 0,25, el valor va a ser cero. Si yo quiero que el paciente quede ligeramente miope, pues tengo que darle más poder. ¿Por qué? Porque si quiero que quede menos 0,50, el valor de la esfera, perdón, si yo quiero que el equivalente esférico sea menos 0,50, probablemente el valor de la esfera tiene que ser menos 0,25, porque ya de por sí el valor del cilindro, que es la mitad, es menos 0,25. Entonces, esto es lo que yo quiero tengan en cuenta, es de que lo que ustedes os observen al lado del cuadro del poder de lente que da los calculadores no es el resultado visual, es un equivalente esférico que nosotros mentalmente tenemos que hacer el ejercicio para saber cómo quiero dejar a mi paciente, porque de eso va a depender cuál es el resultado visual y qué tanto se adapta el paciente. Siempre partimos de que si el paciente es miope, por lo menos, si no le voy a dejar hemétrope, dejarlo miope. Porque dejarlo hipermétrope a un paciente ya le quitas visión de lejos y de cerca. Un miope ve bien de cerca, pero mal de lejos. Entonces perderías algo más importante para el paciente, y la adaptabilidad, la neuroadaptación post colocación de lentes intraoculares, algo que también ya se está hablando. Bien, acá tenemos un ejercicio un poquito más ya real. Entonces acá podemos observar que si nosotros restamos, el astigmatismo es 0,79, aproximadamente 0,8, a un eje de 11 grados. Entonces, cuando me dan estos resultados de que el paciente, si yo coloco un lente 26, me va a quedar ligeramente negativo, lo que yo debo de saber es de que a mayor poder de lente que yo coloque, el cilindro no va a cambiar del estado postoperatorio. Lo que sí va a cambiar es la esfera. Podemos ver que un valor de 25, uno diría, no, mira, va a quedarse más 0,6. No, en realidad te va a quedar más 1 de esfera. Y si vas a dejarlo un menos 0,71, no es de que te va a quedar muy miope, no, lo que te va a quedar es ligeramente miope, que puede ser menos 0,3 o menos 0,50 en el peor de los casos para el paciente. Ahora, yo he desarrollado un cuadro en el cual trato de dar como ciertas tendencias a cómo nosotros deberíamos englobar una biometría que me dan y qué lente escoger. Entonces, este cuadro ya es muy conocido, tiene muchísimos años, donde, por ejemplo, tienen en cuenta que si parten de que un ojo es de un segmento, de una longitud axial y un segmento anterior normal, pues el paciente probablemente de joven ha sido hemétrope. En cambio, si un paciente ha sido de longitud axial corta, probablemente ha sido un hipermétrope, y si longitud axial alta, probablemente ha sido un miope axial. Las combinaciones surgen cuando ya tenemos segmentos anteriores muy grandes o muy pequeños, ¿no? Cuando hablábamos en oftalmopediatría de nanoftalmos, o ojos muy grandes con córneas muy grandes, los buftalmos, y demás parámetros, tanto de megalocórnea, microcórnea, con el síndrome de Ziegfeld-River y demás. Pero ¿cómo esto aplicarlo para el cálculo del lente? Entonces, desarrollé este cuadrito donde uso dos líneas. Una es la queratometría y otra es la longitud axial. Siempre cuando vemos las biometrías, siempre a un lado los valores biométricos, que son longitud axial, cámara anterior, grosor cristalino, y por ende lo que queda es el tamaño o la distancia del vitrio, el tamaño del vitrio. Pero también tiene valores queratométricos, y hay valores queratométricos promedios, valores queratométricos altos y valores queratométricos planos. Hablamos de queratometrías planas cuando es por debajo de 43, y queratometrías altas cuando son por encima de 45, es decir, entre 43 y 45 hablamos de queratometrías estándar, normales. Entonces, imagínense que tienen un paciente con una queratometría normal y una longitud axial. Probablemente cuando ha tenido 20 años, él nunca ha necesitado gafas y veía, y era el típico 20-20 que veía bien de lejos, bien de cerca.
Ahora, si ese ojito era muy largo, como ya sabemos era miope, y si era muy corto, hipermétrope. Pero ¿qué pasa ahora si un paciente con una longitud normal tiene queratometrías muy curvas? Si tiene queratometrías muy curvas, los haces de luz se van a enfocar antes de llegar a la retina. Entonces hablamos con queratometrías curvas, hablamos de una miopía por curvatura. Pero ¿qué pasa si hablamos de un paciente que tiene las queratometrías muy planas, muy aplanadas? Entonces hablamos que esos haces de luz no van a tener, la córnea no va a tener la suficiente fuerza para enfocar los haces de luz en la retina y se van a enfocar por detrás de la retina. Entonces hablamos de una hipermetropía de curvatura. Cuando tenemos esto, pues es lo normal, podría esperarse en un paciente, pero ¿qué pasaría a un paciente que aparte de tener un ojito corto, tiene queratometrías planas? Sería doblemente hipermétrope, tendría una hipermetropía axial y una hipermetropía de curvatura. Entonces, lo que yo estoy llamando es una hipermetropía doble. ¿Qué pasaría todo lo contrario en un paciente con longitud axial larga y queratometrías muy curvas? Entonces llamo lo que es miopía doble porque están contribuyendo dos factores, tanto la córnea como la longitud axial para producir esa miopía. Otra combinación podría resultar de que un paciente que tiene longitud axial corta, hipermétrope axialmente, tenga córneas muy curvas. O sea, hablando de córneas, es una córnea que tiende a ser miope, pero por longitud axial es hipermétrope. Entonces hablamos de una metropía mixta. ¿Y qué pasaría todo lo contrario? Si un paciente tiene por longitud axial un ojo miope, pero por queratometrías planas, es decir, o unas córneas hipermétropes, el paciente terminaría con una ametropía mixta. Sé que es un poquito confuso, a mí del inicio también me costó tratar de interpretarlo, pero esto sirve ¿por qué? Cuando nosotros tenemos queratometrías muy altas, probablemente el poder del lente va a ser menos de lo esperado. ¿Por qué? Porque tengo tanto poder dióptrico en las córneas que eso está compensando el poder del lente. Y todo lo contrario, si tengo queratometrías planas, probablemente el poder necesario va a ser más de lo que las fórmulas de tercera o cuarta generación suponen. Y exactamente pasa en la longitud axial. A mayor longitud axial, menor poder. A menor longitud axial, mayor poder. Por eso los hipermétropes, ustedes habrán notado que usan valores de 26, 30, y los miopes altos escogen 12, 13, 10, es por eso. Bien, entonces ya estoy llegando a la parte final. Acá son los ejercicios que les estoy dejando. Acá son 4 ojitos izquierdos, en el cual podemos notar que la longitud axial tiende a aumentarse de 19-16, 21-82, 25-14 y 27-36. La longitud axial tiende a aumentar. ¿Qué uno esperaría a grosso modo? Que el poder del lente tienda a disminuir conforme va aumentando la longitud axial, ¿no? Y esto pasamos de un ojito de la longitud axial de 19-37 a la inversa, una longitud axial de 27, un poder de 8.5, ¿bien? ¿Ahí sí lo ven? Sí, sí se ve. Uh-huh. Bien. Entonces, acá tengo un paciente de longitudes axiales 22 y un promedio de 22. Ya de por sí, hablamos de ojitos hipermétropes por debajo de 23 y ojitos miopes por encima de 24, 24.5, 24.8. Entonces, por longitud axial, yo puedo decir que es un paciente con una tendencia a ser axialmente es hipermétrope, ¿no? Entonces ya de por sí me está diciendo, tengo las fórmulas SRKT, OFQ, Holiday y Haigis, yo sé que no voy a usar SRKT. Entonces ya de por sí, ya SRKT no la tengo en cuenta, voy teniendo en cuenta OFQ o Haigis. ¿Qué otros datos tengo que ir viendo en este paciente? Tengo que ver su profundidad de cámara anterior. La profundidad de cámara anterior aproximadamente es entre un 15 a un 18% comparado a la longitud axial. Veo que sí tiende a ser concordante, y eso es lo que nosotros llamamos que es un ojito armónico, que si nosotros segmentamos el ojo, pues tienden a ser proporcionales, ¿no? Es como si compararas una persona normal con un Marfan. El Marfan tiene los brazos más largos, las piernas más largas, a pesar de ser muy alto.
y todo lo contrario, este paciente que tiene esferofaquia, Marchen-Kesani, que son chiquitos, gorditos, entonces pasa todo lo contrario, son parámetros que tienden a ser a la normalidad cuando hablamos de algo armónico. Entonces vemos que la profundidad de cámara no va a ser tanto el problema para este ojito. Ahora lo que tenemos que ver acá es de que sus queratometrías son unas que tienden a ser ligeramente planas, 43-62 en el ojo izquierdo y 44-46. Entonces, ¿qué me quiere decir eso? Si ya las queratometrías no están dentro de valores normales, probablemente OFER-Q también va a fallar. ¿Por qué? Porque al ser unas queratometrías que no son normales con un ojito corto, su posición efectiva del lente va a tender a la falla. Entonces a eso podemos nosotros ir a otros valores. Miren, por ejemplo, acá, OFER-Q me dice que para el ojito derecho más o menos me va a quedar neutro, o sea, un equivalente esférico 0 con 26.5. ¿Qué me dice Haigis? Haigis usa para queratometrías, para su fórmula, pero la manera como lo predice es con su profundidad de cámara. Tiene 2.39, dice, es armónico para ese ojito, sabes que el valor recomendado es 26. O sea, si me hubiese guiado por OFER-Q, hubiera dado 0.5 más del poder. Pero Barrett, ¿qué dice? No, con un 25.5 o un 26 tiende a quedar neutro. Y vemos que se correlacionan más Barrett con Haigis en este punto. Por eso nosotros decimos OFER-Q no es la mejor fórmula para este paciente. Ya empezamos a descartar. Lo mismo pasa con el otro ojito. Entonces, este caso es esa acotación de que no solamente ver queratometrías o solamente longitud axial de AS y hipermétrope OFER-Q, no. Tengo que ver otros parámetros, que en este caso la queratometría fue la que me dijo OFER-Q no va a ir bien para este ojito. Bien. Acá sucede todo lo contrario. Tenemos un hipermétrope incluso mucho mayor, de 19.3, y que tiene queratometrías mucho más altas, que pueden ver 45 y 46. Lo mismo, yo ya sé que estos valores no me van a permitir un buen cálculo. La profundidad de cámara es muy amplia para este ojito, 2.48. Si pueden ver, el caso anterior era 2.39. Para un 22, yo espero... Si yo tengo una longitud axial de 22 y una cámara de 2.39, si yo tengo un paciente ahora de 19, yo esperaría una cámara más estrecha, pero en este paciente no pasó eso. Entonces, si yo sé que la cámara anterior no da o no es armónica con la longitud axial, yo ya tengo que ir descartando Haigis porque no me va a dar una buena predicción de la posición efectiva del lente y por ende voy a tener un error refractivo. Si comparan acá Barrett con OFER-Q, tienden a dar los mismos valores. ¿Por qué? Porque al usar queratometrías, a pesar de ser 45 o 46, sí, Barrett sí coincidió con OFER-Q. La predisposición, en este caso, fue buena, la predicción fue buena. Ahora pasamos al otro lado de pacientes miopes. Tenemos un paciente de 25.88 y 25.14. Si nosotros podemos ver, las queratometrías son muy bajitas. Yo incluso acá pensé de que el paciente había sido operado de cirugía refractiva, ¿no? Pero no, eran ojitos completamente virgen. Y entonces acá lo mismo, hacer queratometrías muy planas, uno dice es miope, pues uso SRKT. No, SRKT ya te va a infraestimar el poder del lente, te va a dar mucho menos poder de lo esperado. Entonces acá puedo ver que la profundidad de cámara es buena, entonces Haigis por ahí que sí me puede ayudar, y si lo comparo con Barrett, pues tienden a coincidir bastante. Bien. Este es otro ojito que es un miope que es muy armónico, miren, valores queratométricos entre 43 y 45, en la 43-44, la profundidad de cámara está en relación con la longitud axial, y acá todas las fórmulas dan exactamente el mismo poder, tanto Haigis, SRKT, Barrett, Haigis, SRKT, todas dieron el mismo poder que una refracción objetiva en equivalente esférico 0, pues, va a dar el mismo poder, porque el ojo se parece. Estos ojos son el 80% de la población, que son armónicos. El otro 20% donde nosotros debemos estar pilas para saber que podría pasar algo más en estos ojitos. ¿Bien? Ahora, este ejemplo es de que, y esa acotación del primer ejemplo que les di, que un paciente queda +1, -2, es de que nosotros pensamos... Si yo le daría a este paciente del ojo derecho, ya sé que con +3 me va a quedar un equivalente esférico 0. Ahora veo su astigmatismo. El paciente tiene un astigmatismo de 2.34.
Para que tenga un equivalente esférico 0, probablemente el paciente me va a quedar +1 de esfera. Entonces, cuando yo estoy pensando de que el paciente con un equivalente esférico y sabiendo que es miope alto, lo voy a dejar +1, es decir, hipermétrope, y estoy cometiendo un gran error. ¿Por qué? Porque a un paciente que toda la vida ha sido miope, lo estoy convirtiendo en hipermétrope por, por una hipocorrección del lente intraocular, ¿no? Entonces acá el trabajo igualito pasaría en el ojo izquierdo. Si nosotros vemos acá las queratometrías que es de 1.6, probablemente yo le dejaría con +0.8 o tal vez también +1 de el poder esférico del lente intraocular colocando un 8.5. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que ir jugando? Es con los poderes. Si yo le pondría un poder de 5 para un equivalente esférico -1, si yo le doy un poder de 5 para un equivalente de más o menos de -1, ahí recién yo al paciente lo dejaría ligeramente neutro con el mismo astigmatismo. Y lo mismo pasaría para el ojito izquierdo, buscando una manera cómo pueden ayudarse y cuál sería por lo menos el mínimo poder de lente que deben de darle al paciente, debe ser un equivalente esférico de la mitad del cilindro. ¿Por qué? Porque si yo le doy, por ejemplo, a este paciente que tiene 1.6 de cilindro, la mitad es 0.8. Busco cuál es el que se tiende a menos 0.8 y sería 10, ¿no? Pero te va a quedar aproximadamente menos 0.1, menos 1.50. Pero eso es mejor que a un miope dejarlo con un 8.50 dejarlo +1, ¿no? A un paciente ya no le vas a corregir la hipermetropía ni la miopía con lentes esféricos cuando su montura aérea, solamente le vas a corregir con cilindros. Bien, entonces esto es sí importante porque creo que ese es uno de los grandes errores que se cometen, incluso que yo he cometido cuando me dejaban de ejercicios para calcular y le presentaba a mis profesores de la residencia y me decían, no, esto está mal por esto. Bien, entonces este es otro ejemplo, y ya creo que es el último, de un paciente con longitud axiales de 26 y 26 y casi 27 en el ojito izquierdo, con unas queratometrías muy planas, 37 y 38, 37 y 38. Entonces, ese RKT daba un valor de 17.5, comparado con Haigis daba un valor de 19. Si bien es cierto, este es un paciente que fue operado de cirugía refractiva, por eso tiene queratometrías tan planas. Yo acá este ejercicio lo traigo para demostrarles por qué fallan las fórmulas normales o para ojos que no han sido con ninguna cirugía refractiva. ¿Por qué? Porque nosotros cuando usamos SRKT, predecimos la posición del lente a través de sus córneas. Si acá vemos que las córneas son muy planas, lo que va a decir es de que tengo que poner un lente, pero que va a estar muy cerca de la córnea, por eso tengo que darle poco poder. Pues, ese es un error, porque en realidad la córnea ha sido modificada, ha sido tratada. ¿Y qué es lo que dice Haigis? Bueno, no me fijo mucho en la profundidad, en el grosor corneal, pero sí voy a usar la cámara anterior, que su valor acá en este caso en el ojito derecho es 367. Por eso Haigis, si usamos para calcular pacientes ya operados, se va a equivocar menos, porque él no usa de por sí como primera instancia las queratometrías, pero igual ambas tienen a fallar. Y para eso, ¿qué tienen? El Barrett-Trucá, ¿no? Que si, por ejemplo, en el ojito derecho te decía que era un 17.5 para que haya equivalente esférico 0, y 19 en el ojito, y 16 en el ojito izquierdo, pues lo ideal hubiese sido un 20-18.5. Entonces, estas fórmulas, la fórmula de Barrett es una fórmula que está en línea, que viene con el software de Island Master 700, Lenstar tiene que comprar el permiso, y nada, entonces este es el cuadrito que he desarrollado. No creo que sea el que va a cubrir todos los ojitos, pero yo creo que por lo menos un 85 o un 90% de los ojitos que nos van a llegar día a día para saber hacia dónde tenemos que apuntar con el cálculo del lente intraocular. Y por el último, ¿qué es lo que nos dice la medicina basada en evidencia? Este es un trabajo que mostraron, es de que las fórmulas no van a alcanzar el 100% de la exactitud, las fórmulas actuales. ¿Y eso por qué? Porque aún no existe un biómetro ni una fórmula que me diga con exactitud cuánto es el poder efectivo de la córnea. Es decir, no es lo mismo tener el valor esqueratométrico solo de la cara anterior y a través de eso presumir cuánto es su valor poder total,
¿no? Entonces, en eso básicamente radica el por qué las fórmulas se piensa que no van a llegar a la exactitud. Bien, se hablan de otros factores como el del tilde lente, el descentramiento del lente, el astigmatismo inducido, el radio de la capsulorhexis y demás. Pero básicamente el error es que aún no podemos dar con exactitud cuánto es el poder corneal, que está en una falla de un más menos 0,25. Y lo que se dice es de que las fórmulas llegaron a su tope, tanto en precisión como predictibilidad. El 90% de nuestros cálculos van a ir un más menos 1 a través de una fórmula de tercera o cuarta generación, usando Barrett, Haigis-L, Olsen, además, podemos el 80% de nuestros pacientes dejarlo en un más menos 0,5. ¿Bien? Y este es un cuadro que básicamente nos explica cómo funcionan las fórmulas. Lo que nos dice el primer cuadro de la izquierda es que yo acá, a través de este cuadro, yo puedo decir qué fórmula funciona mejor con queratometrías promedio, y pues todas tienden a dar valores que tienden a irse todos hacia el mismo poder. Pero ¿cuál es la fórmula que con queratometrías muy extremas falla? La que más falla es SRKT, tanto para queratometrías muy planas como queratometrías muy curvas. ¿Cuál es la segunda? Haigis. ¿Por qué? Porque Haigis no usa las queratometrías para la posición efectiva del lente. Bien. Barrett, que este en rojito, es el que menos tiende a irse, la que mejor se comporta en valores extremos. Luego por ahí que le puede seguir Holiday 2, que fue una remasterizada. Bien. Ahora, cuando hablamos de longitud axial, ¿cuál es la que mejor se comporta? Pues la que sabemos que usa la CD para la posición efectiva del lente, que es Haigis. Pero en ojitos muy cortos, Barrett es con profundidad de cámara muy estrecha, Barrett es superior. Es decir, para cámaras muy profundas, debo confiar en Haigis, y para cámaras muy estrechas en Barrett, y menos de 1.8, ojalá hay 2. Para cristalinos, igual, muy gordos o muy o cataratas ya en reabsorción, Haigis es la que va a fallar. Offer-Q tiende a tener buenos resultados, Barrett también. Y para longitud axial, pues Barrett es la que mejor se comporta. Entonces, este cuadro lo que nos dice es de que Barrett funciona, y funciona bien, pero siempre las fórmulas hay que compararlas. Si tengo un ojo corto, uso Offer-Q y lo comparo con Barrett. Si tengo una cámara muy amplia, uso Haigis, lo comparo con Barrett. Tengo una cámara anterior muy estrecha, menor de 1.8, uso Holiday y lo comparo con Barrett. Barrett es ahora, creo que, la fórmula que nosotros debemos usar para comparar las otras fórmulas. ¿Bien? Y creo que este es el cuadro que yo les decía, pues las fórmulas que recomendaría para usar frente a ciertos valores biométricos. Este es el cuadro que he dicho que estoy desarrollando. Y pues, si tienen una biometría de inmersión, no es que no puedan usar Barrett. Barrett está en línea. Lo colocan los valores, todo lo que necesitan son 7 variables. Longitud axial, queratometría más plana, queratometría más curva, profundidad de cámara, el grosor del cristalino, el white to white y el índice queratométrico. Ahí están las 7 fórmulas. Las conclusiones con esta pequeña charla es de que la evolución tecnológica de la biometría ocular ha puesto mucho más procesos clínicos, pero cada vez estamos usando más variables, y eso es con la finalidad de poder predecir la posición efectiva del lente. La predictibilidad y la potencia de lentes ha mejorado, pero no va a existir mejoría de resultados. No esperen de que con estas fórmulas lleguen al 100%, no va a pasar. Ricardo, no hace. Bueno, y no, eso es todo. Si tienen alguna pregunta o quieren que regrese algún ejercicio, pues me dice. Bueno, doctor Julio, está súper interesante y muy completa la ponencia. Creo que todos hemos aprendido muchísimo, hemos recordado muchas cosas, y pues también nos llevamos tipo lo más puntual, ¿no? Respecto a las fórmulas. Entonces, bueno, no siempre tenemos, pues, que las biometrías nos las envían con todas las fórmulas como quisiéramos para poder compararlas, ¿no?
pero sí podríamos decir que, como usted nos dice, le pregunto, ¿no? Que la fórmula Barrett es un buen comparativo, ¿no? Frente a cualquier otra. Sí, es la fórmula que mejor se comporta, tanto para ojos armónicos como ojos disarmónicos. Pero hablamos de Barrett Universal 2, porque ya si quieren meter posoperados, eso trae otra. La suite de Barrett pues, cuenta con cuatro líneas. Barrett Universal 2, que es para ojos sin ninguna cirugía previa. Barrett TrueK para ojos de operados. Barrett Toric Calculator y el analizador de Barrett. Entonces, para ojos normales es el Barrett Universal 2. Está en línea, está en Alcas. Entonces, Perfecto. Bueno, estamos recibiendo muchas felicitaciones respecto a la charla, que es muy buena, muy completa, excelente ponencia. Eh, a ver, acá tenemos una pregunta del doctor Gabriel Canahualpa, que nos dice: doctor, buenas noches, una consulta. En el último estudio de comparación de fórmulas fue desarrollado por la Academia Americana de Oftalmología, ¿es un metaanálisis comparativo? es un metaanálisis, desarrollaron desde el 1 de julio de diciembre hasta el 2015 y evaluaron aproximadamente 900 biometrías de Lenstar y compararon todas esas, o sea, no es un metaanálisis, agarraron 900 biometrías y compararon como 6 fórmulas: Barrett Universal 2, Hygis, Offer-Q, Halliday 2, Halliday 1, Olsen y SRKT. Entonces, Okay. fueron 97 biometrías ópticas. Perfecto. Ahora tenemos una pregunta del doctor Juan Francisco Román, que nos dice: ¿qué tal la experiencia con Panacea? Doc, bueno, le comento que acá nosotros en la institución usamos Panacea, pero para lentes premium. Hablamos de lentes premium BBT, el iHands, los Panoptics, IQ Tórico, porque Panacea es una fórmula muy buena. Panacea, bueno, si me permiten acá, creo que lo tengo acá puesto. Panacea, la ventaja es de que usa dos variables muy interesantes que son, perdón, ¿ahí se ve la pantalla? Sí, sí se ve la pantalla. Bueno, acá por ejemplo, Panacea el primer valor que usa, que no usa otras fórmulas, es la esfericidad, ¿no? Entonces, cuando tengo una esfericidad muy alta, el poder del lente va a ser mucho menos de lo esperado comparado con otros ojitos. ¿Y eso en qué sucede? En pacientes con queratocono que tienen esfericidades muy altas, pacientes hipermétrope que han sido operados de LASIK hipermetrópico, y todo lo contrario, una esfericidad positiva me dan los posoperados de queratotomía radiada, los post-LASIK miópicos, los PRK miópicos. Y otro valor que agrega Panacea es la relación PA ratio, que es decir, que es el cociente del radio de curvatura posterior sobre el radio de curvatura anterior. ¿Y eso con qué finalidad lo hace? Para predecir, acá está el valor, que es el poder corneal el astigmatismo corneal total del paciente. A la vez, lo que permite también Panacea es de que nosotros podemos implantar nuestro astigmatismo inducido. Y también nos da la opción de agregar el poder de la cara posterior, que el doctor Flicker recomienda agregar la cara de Panacea del Pentacam en los 3 milímetros centrales. Entonces, Panacea es muy buena, pero en ojos normales, si vamos a poner un lente monofocal, creo que seguirnos de Barrett o siempre la ayuda de Hygis o Offer-Q, sabiendo en qué momentos elegir esa fórmula de tercera es buena. Pero cuando uno corrobora solamente poder de lente, nosotros siempre comparamos en los pacientes premium con el ORA, el barómetro intraoperatorio, y Barrett es el que más se acerca a, solamente hablando de esfera, comparado con Panacea. Pero es diferencia 0.5, no es mucho. No sé si responde su pregunta del doctor. Sí, sí, doctor, perfecto. Dice, muchas gracias. Bueno, y tenemos una pregunta más del doctor Ali. Dice: por costos a veces no es fácil acceder a Lenstar con todos los software y, bueno, menos a un Master.
pero ¿qué experiencia ha tenido con NIDEC, Aladín, o si ha tenido alguna experiencia con esos biómetros? Pregunta. Con, con Niden y Aladdin no, lo que sí he podido trabajar con Iron Master 500. Iron Master 500 da white to white, longitud axial, queratometrías, y la profundidad de cámara es una predicción a través de las queratometrías. Entonces, con Niden y Aladdin no he tenido la opción, pero son los... ¿me das un chance? Acá tengo un estudio. Y espérame. Que justo va a responder la pregunta del doctor. Ya, por acá la tengo, ya. Doc, bueno, acá lo que llegaron a esta conclusión de este estudio es de que ya los biómetros ópticos, sus desviaciones estándar entre una y otra ya son muy mínimas, hablamos de 0.1, 0.5, y es más, así algo creo que no lo dije, es de que ahorita Barrett desarrolló sus fórmulas en base a las medidas tomadas en Ion Master 700, y es por eso que todos los demás biómetros hacen reajustes en base a Iron Master 700, lo hace Lenstar, probablemente lo hace Aladdin. Anterion no, porque Anterion aún no ha actualizado, no ha terminado de hacer su base de datos, es un biómetro nuevo. Ya viene Argos también de la casa Alcon, que va a estar muy relacionado a lo que es para toda la tecnología suite dorada. Entonces, si es un biómetro óptico y tiene buena penetrancia, pues confíenle. Y sobre todo vean sus desviaciones estándar de las tomas, que las 5 o 6 tomas que haga su biómetro son muy confiables. Si no se dispara mucho la una de la otra, pues hágale. Los biómetros ya se equivocan poco. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias por la ponencia y por Sí. resolver nuestras dudas. ¿Algo que agregar, Jorge? Sí, doctor, tremenda ponencia, ¿eh? Lo voy a repetir varias veces. Va a quedar grabada en el YouTube, lo vamos a subir a la página de la sociedad. Muy completa, muchas gracias, Doc. Solamente tenía una pregunta y algo bueno, que consultarle a usted. ¿Considera el factor cirujano como un parámetro importante para poder calcular el lente? ¿A qué te refieres con factor cirujano? Por ejemplo, el doctor Ivo menciona que nosotros deberíamos de tener un perfil de acuerdo a nuestros resultados postquirúrgicos para ver cuál es más o menos la tendencia de nuestras cirugías. Si dejamos con el verdadero valor del lente a los pacientes que hemos operado y en base a eso considerar una nueva toma de un lente, un nuevo poder diferente. Ujú. Claro, justo el doctor Juan Francisco Carromán dice, creo que más que todo tu pregunta se refiere al astigmatismo inducido. Exacto. Eh, Muchos piensan de que la incisión principal va a aplanar. En algunos casos, la incisión principal en curva en esa zona de la córnea cuando quemamos incisiones o que cuando nuestro sonido es mayor de lo esperado. Entonces, si ustedes quieren saber cuánto modifican el poder, cuánto modifican el resultado de sus pacientes hablando en estado refractivo, calculen su astigmatismo inducido. No es difícil, es la verdad es muy fácil. Solamente necesitan, ustedes que están en el IRO, tienen el IOMATER 700, hagan a sus pacientes una toma o sea, su biometría estándar que le hacen, y al mes y medio, tómenle otra biometría y solamente fíjense en las queratometrías. Vienen acá a Panacea y lo pueden agregar en la parte de... tiene una opción, ahorita no lo encuentro, pero agregando solamente valores queratométricos y postoperatorios, ustedes pueden saber cuánto inducen de astigmatismo por su incisión principal que hace. Entonces, Exacto. háganlo desde ahora. Incluso a nosotros nos obligan ya a partir de la cirugía 50 a empezar a calcular a esos pacientes, ¿no? Excelente, doctor. Muchas gracias. Eh, Bien, no tenemos, creo, alguna otra pregunta. Les repito nuevamente, las ponencias van a quedar grabadas en la página, perdón, van a ser subidas al canal de YouTube de la sociedad. Me parece que hay una última pregunta de la doctora Lilian Turpo. Buenas noches, quisiera saber, en un paciente hipermétrope es mejor dejarlo con una refracción con esfera positiva
que con un equivalente esférico cerca a cero. Bueno, Doc, acá su pregunta yo lo respondería con este cuadrito y le diría cuánto es su astigmatismo previo de su paciente. Si usted me dice que tiene un paciente, ¿ahí se ve la pantalla? Sí, doctor, sí se ve. Ya. Si tiene, me dice un paciente hipermétrope, si es mejor dejarlo hipermétrope, entonces yo le diría que tanto su paciente tiene astigmatismo. Si usted me dice que el paciente tiene menos 0,50, probablemente ese 0,50, si le hacen incisión por ahí una relajante, disminuye y la predicción del lente va a ser muy buena. Pero si usted tiene un paciente con un astigmatismo de 2, si usted me dice que es mejor dejarlo más 1 menos 2 que neutro menos 2, la respuesta es muy fácil. Yo si lo dejo neutro menos 2, de por sí, uno de los puntos focales lo estoy enfocando en la retina. Disculpen la redundancia. Si yo estoy poniendo más 1 y menos 2, voy a poner un punto delante de la retina y el otro punto atrás de la retina. Eso hablamos de astigmatismo mixto. Si yo le pongo neutro menos 2, yo por lo menos me aseguro de que uno de los puntos estén llegando a la retina y va a tener mejor visión. Todos los que ustedes acá sean himétropes, en algún momento póngase un más 0,50 menos 1 y luego prueben ustedes cómo ven mejor, quitándole el más 0,50 o quitándole el menos 1 del cilindro y todos netamente van a ver mejor cuando es mejor solamente tener un estado astigmático que un estado esferocilíndrico. Pero ya si el paciente tiene menos 3, menos 4, va a seguir viendo mal. Un paciente, yo tengo menos 3 y sin gafas veo 20/70. Y por más que haga un poquito de acomodación, no paso del 20/50. Los astigmatas son los peores pacientes. Si tienen astigmatismos de 1, pues tender a dejarlo a menos 0,50 equivalente esférico, le va a ir muy bien a su paciente. Y los hipermétropes son los pacientes más agradecidos, porque usar botellas de lentes más 3, más 4, que le hace ver los ojos más grandes, a solamente usar un menos 0,75 de cilindro, es traerlo del cielo a la tierra al paciente. Doctor, muchas gracias. Gracias por la ponencia. Bueno, vamos a pasar a la parte del sorteo de los libros. Yuri, te dejo a cargo del sorteo. Gracias, Doc. No, de qué gracias. Ya lo voy a ver por ahí en un mes. Acá te esperamos. Buenas noches. Vamos a empezar ahora con el sorteo. Tenemos 102 inscritos. Lo vamos a hacer en vivo. A los que no se han inscrito, por favor, el link de inscripción está en el chat. Recordarles, doctores, que la próxima semana está con nosotros el doctor Felipe Torres. El título de la siguiente ponencia es Máster o Maestro en Facodinamia. Solo nos vamos a dedicar a facodinamia en la siguiente sesión. Exactamente, el doctor Felipe Torres, que buenamente ha aceptado estar con nosotros en el curso. Hola chicos, ¿cómo están? Buenas noches. Doctor Felipe, ¿qué tal? Buenas noches. Un gusto verlo. De igual manera, chicos, ¿cómo están? Revisando para la siguiente semana. Leyendo como estaremos. loco para la otra semana. Ahí estaremos con ustedes a tratar de darles algunas cosas de la experiencia. Excelente. Los Vamos a felicito. tener... Están excelentes las presentaciones. Las vengo viendo y están pero, muy, muy buenas. Qué bueno, doctor. Vamos a contar solamente con usted la siguiente semana para pura facodinamia. Se van a aburrir, pero bueno, ahí estamos. No, todos mostrando el libro Facodinamia para recibir Dale. inscripción. Ojo que el libro de facodinamia es el trabajo de mucha gente en todo el país, ¿ah? O sea, han participado de todo el Perú, colegas con muchas ganas y con mucha oportunidad de poder enseñar su experiencia, las cosas que han hecho, que hacen, ¿no? Y eso es bueno porque la oftalmología en el Perú, pues, cada vez ustedes se dan cuenta que va creciendo y la sociedad se va enriqueciendo, ¿no?
El liderazgo del doctor Nateri ha hecho que, por ejemplo, tengamos la oportunidad de, en el corto plazo, tener un simulador de última generación, donde todos los asociados van a poder tener acceso a poder tener una oportunidad de, a los que recién están comenzando, pues recién ponerse al día en las diferentes partes de la cirugía de facomulsificación, y los que ya tienen alguna experiencia podrían inclusive programar algunos casos difíciles que tengan y poder hacerlos en el simulador para simular justamente esas dificultades que pueden tener durante una cirugía real y corregirlas. O sea, eso va a ser un avance muy grande, ¿no? Y eso se ha hecho justo en la gestión del doctor Nateri, y eso me parece que es un logro muy fuerte de la sociedad y que va a ser de utilidad para todos, ¿no? Desde los más chiquitos que recién están comenzando con la especialidad hasta los que quieran volver a practicar o ponerse al tanto de los detalles nuevos. Excelente, doctor. Gracias, doctor. A ver, vamos a dar inicio al sorteo de los 2 libros de FacoShop. ¿Me escuchan? Sí, sí. Ok, perfecto. 2 ganadores, ¿no? Sí, 2 ganadores. Muchas felicidades, Menciona. doctora Luciana Camila y doctor Vicente Morín. Ver. Muchas gracias. Felicidades, felicidades a los ganadores. Yuri se conectará o se comunicará con ustedes para poder hacer el envío respectivo de los libros. Yo Yuri, me sí, comunico con ellos, doctor, para coordinar la entrega, no se preocupe. sí, por favor. Está bien, no se preocupe. Recordarle la próxima ponencia y que los videos estarán en la página de YouTube. Muy bien. Bueno, también aprovechar para agradecer al Laboratorio Sofía por haber auspiciado las ponencias de hoy, el curso. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Aún tenemos más libros de FacoShop para la siguiente sesión. Gracias, nos vemos. Gracias a todos. Nos Buenas vemos. noches.